Bueno, pues les saludo, muy buenas noches. Vamos a continuar con nuestro tema, que estamos llegando a la parte más compleja, que es la relación matrimonial. Cuando se rompe, se desvincula por medio del divorcio, la separación y lo que esto implica. Y habíamos estado comentando cómo es que desde el principio eso que no estaba planeado ni considerado por el Señor, debido a la naturaleza adámica que se obtiene por la desobediencia, el vínculo matrimonial inclusive entra ya en otra frecuencia, en otro tono espiritual, porque ya Dios ahí ya no va a tener una intervención directa. Ya, cierra la puerta. Ya no va a tener una intervención en la cual él pueda participar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no estaba allí. ¿Bien? Estaba en el huerto del Edén porque la naturaleza de Adán y Eva no había cambiado. Por eso se podía, no había pecado. La ley del pecado y de la muerte no existía. Pero en cuanto se salen ellos, o sea, son expulsados de ese lugar, se rompe la comunión y el vínculo, sí continuaría el matrimonio, pero de una forma muy a la función espiritual separada de Dios y caería nada más en una situación del alma o social, si quieren, sociológica o afinidad psicológica o empatía o amistad o si se agrega lo corporal en una relación de intimidad, pero que delante del Señor no reconocida como matrimonio desde su perspectiva. Bien, esto es clave que quede bien, bien claro. O sea, socialmente eh, podría ser una relación matrimonial, políticamente, legislativamente, como se le quiera reconocer, pero espiritualmente no. No había tal cosa. Eso hizo que el vínculo matrimonial caminara en lo sucesivo bajo las obras de la carne, que tiene mucho que ver esta aparición en una situación espiritual eh, sin vínculo con Dios. ¿Qué es lo que iba a imperar en la relación matrimonial en lo sucesivo? Las obras de la carne, según lo que cada uno tuviese con mayor eh, dosis o cantidad o situaciones que en la vida y experiencia de cada quien tuviera en, en sus antecedentes de familia, de crianza, de costumbres. Así es que un matrimonio en la cual, vamos a suponer un ejemplo, de el varón tuviese en cuanto a las obras de la carne, celos, ira y gritería, ¿sí? Que eso pues es bien común. Y que esas fueran las emociones predominantes en él, esas obras de la carne. Que en la mujer fuera hechicería, herejías, eh, borracheras, por ejemplo, ¿no? Bueno, esas situaciones predominantes en la mujer, obras de la carne. Espiritualmente es un yugo por igual, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque los dos no tendrían comunicación, ni comunión, ni vinculación con el Dios verdadero. Por cuanto las obras de la carne sí sería un yugo por igual también, pero a nivel del alma, de todas las conductas de ambos. Es obvio que una combinación de ese tipo, pues va a ser explosión, va a ser cortocircuito. Y van a vivir mal. Y que en lo corporal
fuera lo único que los mantuviese unidos, es decir, la pura intimidad en su intimidad matrimonial. Es lo único que los iba a mantener unidos, porque a lo mejor pues, no tenían opciones, no se podía o no querían simplemente. Y eso es lo que... Pero en cuanto se acabara el atractivo, el físico se deteriorara, vinieron los hijos, ella quedó desgastada por los embarazos y los hijos, perdiera la figura, él también de alguna manera se ponía calvito y barrigón, se acababa todo el atractivo físico, y lo único que los atraía, que era la parte física, se acababa también. Espiritualmente, sin la presencia de Dios, sujetos a cualquier influencia espiritual. E- En cuanto a las obras de la carne, con cada uno con su propia configuración, su propio perfil. Y lo físico, al avanzar el tiempo, ¡pum!, se acaba. Esos matrimonios así, que la mayoría en nuestras sociedades actuales se mueve de esa forma, son las cosas que llegan a nosotros en la consejería o que vemos que se dan en la sociedad contemporánea. Y no tiene nada que ver ni con la cultura, ni con la raza, ni con el nivel económico, el estatus social. No importa. Se puede dar en cualquier nivel y en cualquier circunstancia. Ahora, ¿qué pasa con un matrimonio, ¿sí?, en el que el vínculo es entre una persona, ya sea él o ella, que han nacido de nuevo y que se vincula con una persona que no ha nacido de nuevo? ¿Cómo es esa combinación? Pongamos, por ejemplo, el que ha experimentado el nuevo nacimiento, que está teniendo fruto en el espíritu, es paciente, benigna, por ejemplo, la mujer puede ser muy paciente, muy benigna, o sea, muy bondadosa y que ama a su marido, que lo ama, que se enamoró y lo ama, pero él tiene una configuración de obras de la carne, que el prepucio del corazón no ha sido cortado, como lo explicamos en el módulo anterior, y que se va en el módulo de la intimidad matrimonial a la luz de la Biblia. Y él tiene cierta configuración de obras de la carne, por ejemplo, celoso, dado a la borrachera, a la mentira, pero está enamorado de ella porque le atrae, ¿sí? ¿Cómo será esa relación matrimonial? Que esto quiero decirles que se da mucho en las congregaciones, pero el enamoramiento ciega a las personas, porque el enamoramiento tiene su propio bioquímica. Se ha comprobado que el enamoramiento es una composición compleja de aminotransmisores, aminas transmisoras u hormonas del sistema nervioso que surgen por el enamoramiento, pero que tienen un término determinado, o sea, no es permanente, dura un poco de tiempo, entre 6 a 1 año, cuando mucho. Después va cesando el estímulo hormonal del enamoramiento y empiezan a surgir las situaciones ya propias de cada uno de estos cónyuges. Y empieza a darse cuenta, empieza a descubrir la mujer que nació de nuevo, que su marido no es espiritualmente hablando lo que ella esperaba. Nosotros tuvimos casos así, en las que así fue justamente. Y cuando empezó a disminuir el enamoramiento, él, que era muy tiránico, muy impositivo, empezó a prohibirle a ella
que se congregara, que leyera la Biblia, que inclusive dejara amistades y aún familia, aún familiares. ¿Y eso qué generó? Generó una separación muy triste en la vida eh, pues espiritual de ella, porque ella lo amaba. Y él también a su manera, y tuvo que dejar la relación espiritual y congregacional por amor a él. Conforme fue pasando el tiempo, el maltrato se fue haciendo cada vez más evidente, hasta que llegó un momento en que peligraba la integridad física de ella. Ujú. Y se fue deteriorando cada vez más y cada vez más la relación matrimonial. Vinieron los hijos y pues los hijos crecieron en un ambiente muy hostil, muy, por un lado, y escondida, la mamá les hablaba de Cristo, les predicaba, les decía a escondidas del marido, y el marido prohibidísimo que fueran a la congregación y que menos llevara a los niños a congregarse, ¿sí? Eso es muy común también que ocurra, y que así pueden llegar a las congregaciones matrimonios así. Y bueno, ahí vamos a tener que ver cuál solución puede ser. Ahora, otra situación, o sea, les voy a estar planteando diversas posibilidades. Ya les dije dos, ¿sí? Ya les dije dos. Vamos a otra posibilidad, en el que ambos están espiritualmente inoperantes, muertos en el espíritu. Les predican el evangelio, reciben a Cristo y este, pero ya estaban casados por lo civil, reconocidos por la sociedad y que posiblemente aún tuvieran hijos, ¿sí? Posiblemente, con hijos ya, pero que ambos no conocían al Señor, ya unidos y reconocidos como matrimonios socialmente, civilmente, ya con hijos, registrados en el registro civil, hijos auténticos de ellos, pero muertos en el espíritu, pero se amaban, se aman y les predican el evangelio. Y los dos nacen de nuevo, los dos juntos. Que eso podría hacer hasta en mi caso, porque ya teníamos dos hijos, cuando Pati y yo nos predicaron y conocimos al Señor y nacimos de nuevo. ¿Qué es lo que ocurre en esa configuración matrimonial? Que si ambos verdaderamente han nacido de nuevo, que empiezan espiritualmente como niños espirituales, deben ambos beber la leche espiritual para empezar a crecer espiritualmente, gradualmente los dos, ¿sí? Y que es muy importante que en el trabajo pastoral, en el trabajo ministerial, vayan acompañando a ese matrimonio nacido de nuevo que empieza y que no se les exija que una madurez espiritual que todavía no tienen, porque van a empezar a confundirse, van a empezar a tener a lo mejor hasta algunas discrepancias por las raíces espirituales y por todavía situaciones de la antigua naturaleza que lleven arrastrando. Aquí el trabajo pastoral es muy importante, que puedan distinguir cuáles son todavía las cuestiones de la vieja naturaleza que uno y otro tienen para ayudarles a salir de eso. Si los dos tienen la disposición de que lo reconocen, sí, es que yo era muy celosa, por ejemplo, yo era muy celosa, pero ahora ya sé que los celos son pecado, quiero salir de eso. La consejería irá dirigida a ayudarle a ella a salir de los celos. ¿Me explicó? Él puede decir, no, es que yo era muy enojón, cualquier cosa me molestaba, no estaba la comida a la temperatura, me enojaba y hasta la gritaba, la insultaba, la humillaba. Y eso, bueno, pero ahora sé que eso no es bueno. Tengo que empezar a refrenar o a quitar de mí el enojo injustificado, la ira, a ser tolerante. Bueno,
Eso también se necesita una actividad pastoral para ayudarlo a salir de ahí. Es muy recomendable que en el trabajo de ustedes saquen primero a uno y separado empiecen a sacar al otro. El matrimonio pastoral puede encargarse el pastor de él y la esposa del pastor o la pastora de la esposa. Es un trabajo o sea, de inversión de tiempo, de paciencia y todo, sí, sí, pero si está a la disposición, bueno, pues para eso el Señor nos ha llamado y los ha formado a ustedes en esto, ¿bien? Y que habrá tropiezo, que habrá remisión nuevamente, vuelven a lo mismo, vuelve a haber disparadores, vuelve a hacer cosas, pues sí las va a haber, indudablemente que las va a haber, pues tendrán que tener mucha paciencia para volverlos a llevar nuevamente en donde se quedaron, ¿sí? Es importante entonces, y ya me estoy adelantando un poco al último módulo, que será el que viene, en el que, cómo van ustedes a darles consejería, a dónde entrar, en qué punto entrar y a dónde, desde dónde volverlos a retomar y volverlos a llevar, hasta el punto en el que vuelvan a llevarlos a los dos juntos al punto de crisis, donde empezó otra vez a desbaratarse, llevarlos ahí como una catarsis, ¿verdad? Volverlos a llevar a ese punto y volver a empezar de donde se quedaron, no regresarlos hasta atrás. Bien, ahí el recomendar una separación, déjense o sepárense un tiempo, si los dos tienen disposición y quieren y reconocen sus defectos, sus situaciones negativas, no es recomendable que se separen. Tienen ustedes que perseverar en regresarlos al punto de ruptura y de ahí volver a tomarlos y llevarlos, ¿ok? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que uno nazca de nuevo y otro no. Ujú. Y que el que no nace de nuevo sea un asentimiento mental solamente, que aceptó porque ella aceptó. Y con tal de tener la fiesta en paz, él dice, sí, yo acepto a Cristo, pero no hubo un cambio auténtico en su naturaleza. ¿Mm? Y esa configuración matrimonial es la más, digamos, hasta cierto punto riesgosa en el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque si él la ama, va a seguir amando la antigua naturaleza de su esposa y no entiende que ella ya cambió, ¿sí? Pongamos que lo que él amaba era la concupiscencia de ella, ¿sí? Un desmedido apetito en el área de la intimidad y por eso él la amaba, porque él también estaba en lo mismo y amaba entre comillas. ¿Mm? Cuando cambia la naturaleza espiritual de ella, y ella se ubica y entiende que debe salir de la concupiscencia y no buscar satisfacer una vida desordenada en esa área y empieza a ordenarla, pero él no ha cambiado, va a empezar a frustrarse, va a empezar a tratarla mal, va a empezar a menospreciarla, va a empezar a etiquetarla y en cualquier momento eso explota. Ujú. Y se revela la verdadera naturaleza de él, que no ha cambiado. ¿Me explicó? Entonces, cuando ustedes empiecen a hacer la entrevista en la consejería, ustedes deben tomar en cuenta este punto muy importante de verificación. Si verdaderamente han nacido de nuevo ambos, uno o ninguno de los dos. ¿Mm? Eso también se puede dar, que una pareja recibe a Cristo y bien, empiezan a caminar, pero encuentran tropiezo en sus vidas. ¿Qué puede ser? Que hayan nacido de nuevo, pero que pueden ser terceros que les obstaculicen caminar en el Espíritu. Puede ser la propia familia,
Eso es muy común cuando el matrimonio que verdaderamente recibieron a Cristo, pero que viven en la casa de los papás de uno o del otro, y los papás no quieren saber nada del Señor, los empiezan a presionar, a presionar, a presionar, a amenazar y decirle, sálganse de eso, les están lavando el cerebro, etcétera, una secta, etcétera, etcétera, y ellos tienen que ceder con tal de mantener un lugar donde vivir, de mantener su economía, y eso es totalmente en contra de su crecimiento espiritual, hasta que va a llegar un momento en el que se enfrían. Ujú. Y optan por ya no congregarse, por no leer la Biblia, por vivir atemorizados y presionados. Y con el tiempo dejan de congregarse. Ujú. Empezaron bien, pero después quedan congelados. ¿Mm? Por eso les digo que esa es la más riesgosa de estas relaciones matrimoniales, así, de esa forma, en el que uno, el otro, el anterior, explota, sale, aflora la verdadera naturaleza del no nacido de nuevo. Y acá, aunque sean nacidos de nuevo, que esos serían ¿qué? Los tibios. ¿Mm? Como dice la escritura, que más valiera que fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Así dice la escritura. Entonces, ese riesgo que hay con ese tipo de matrimonios es que el Señor puede desentenderse de ellos y cualquier cosa puede suceder. ¿Mm? Cuando ya no se congregan y empieza a enfriarse la relación y la comunión con el Señor y empieza a aparecer cualquier cosa que les haga tropezar, por mínima que parezca, viene la desvinculación matrimonial. ¿Mm? Porque dice, ¿qué quieres que nos corran? Vamos a tener que, ya no nos congregamos y todo, y si nos preguntan que si ya renunciamos a las cosas que íbamos, a nuestra familia, le vamos a decir que sí. Y ahí empiezan a declinar hasta que viene y se cumple esa escritura, de la cual también Pedro habla, ¿no? Que así como el cerdo recién lavado regresa al lodo, o el perro a su vómito. Son palabras bien duras, pero es muy común eso, muy común. Otra posibilidad es que uno de los dos sí recibe al Señor, pero empieza a tener una alimentación espiritual, digamos, que empieza a caer en el misticismo, él, por ejemplo, es un ejemplo. Empieza a caer en el misticismo, empieza a leer mucho, y eso es muy común en gente intelectual. Empieza a leer mucho, lee por acá, jala por allá, empieza a leer publicaciones o teologías extrañas, y por su curiosidad y falta de discernimiento, empiezas a convencerse de esas situaciones. Ahora recién tenemos una pareja así, en el que ella bien empezó, él muy curioso y todo, y ahora él están metidos y ha jalado a su esposa a una línea que hay que niega la existencia de la Trinidad. O sea, ¿y por qué? Porque él ya leyó mucho y entendió, y bueno, una serie de cosas, que eso es otra situación. Eso puede pasar, no es frecuente, pero sí se llega a ver, ¿sí? Sí llega a suceder. Bueno, ese es un tipo de configuraciones, y hay otras en las que intervienen no la familia, o sea, los papás o los cuñados o los hermanos de ella o de él, sino que son los hijos, en la educación de los hijos, en el cual cuando son pequeñitos, ¿sí? No hay problema, todos asisten a la reunión, se congregan, más o menos ahí van, pero cuando empiezan a crecer los hijos y no se les lleva a que sus hijos tengan un cambio de su naturaleza espiritual, porque los hijos tienen la naturaleza adámica, los descuidan y los niños empiezan a crecer y empiezan a despertar por la influencia en el lugar donde ellos viven, y aunque en la sociedad donde se desenvuelven, y aunque sean
en la congregación, también es común encontrar adolescentes o niños en la misma situación que los papás no consideraron que cambiara su naturaleza espiritual, que conservara la naturaleza adámica, y se encuentran y se identifican adolescentes en esas condiciones. ¿Y qué empiezan a hacer? A rebelarse contra los padres, a rebelarse contra la vida congregacional, y no hay respeto a la autoridad espiritual, y empiezan a ser atraídos por el sistema del mundo y no van a querer sujetarse. La edad ideal para que los niños cambien su naturaleza espiritual es antes de los 5 años de edad. Si antes de los 5 años de edad no se procura un trabajo pastoral de los papás, no de los pastores de la congregación, ni de los maestros de la escuela bíblica, de los papás, va a ser muy difícil que de los 6 años en adelante cambie la naturaleza adámica. Porque acuérdense que lo que mencionamos, la conciencia ya empieza a operar en los niños. Y si les gusta el pecado, lo van a seguir probando gradualmente, gradualmente, hasta que salgan fuera del control de los papás. Y es cuando llegan, ¿y por qué? Y las discusiones en el matrimonio. No, es que es por tu culpa, no, es que es la tuya, no, es que tus papás les dicen y les hay, no, que es que los amigos y acá, cualquier cosa entra en discusión y va a repercutir en la relación matrimonial, y es posible que inclusive llegue a haber una ruptura por causa de los hijos, que finalmente fue responsabilidad de los padres. ¿Me explicó? Por ese descuido. Y que hay papás que ceden a las cuestiones de los hijos y empiezan a dejarse dominar por los hijos, y los hijos son los que mandan. No, yo quiero ir a entrenar, aquí en Argentina es muy común las escuelas de fútbol. ¿Mm? Y son los domingos, porque es el día que puede la familia. Yo quiero ir a la escuela de fútbol, no, pero que vamos a ir a la... No, que yo no quiero, que quién sabe qué. Y con tal de que no haya discusiones y todo, llevan al hijo a la escuela de fútbol y empiezan a descuidarse. ¿Por qué? Porque es otro compromiso que ni tiene la culpa la escuela de fútbol, porque pues ahí eso es su onda de ellos, así funcionan, pero los papás acaban cediendo, o el papá lleva al hijo y la esposa lleva a la hija o a los hijos a la congregación, pero ya empieza una separación y una desvinculación en acuerdo, hasta que llega un momento en que uno u otro, que lo más común es que ella acabe cediendo y ya deje de congregarse. Porque, ¿qué es lo que prefieren? Mantener el vínculo familiar sacrificando la cuestión espiritual. Ahora, si se les obliga a los hijos, los vacunamos contra el cristianismo, contra eso se vacunan, que inclusive hasta las leyes de los diferentes países apoyan que no se les obligue a los hijos. Y hay leyes que dicen que no forces a tus hijos, no los obligues a que tengan creencias hasta que ellos decidan cuando sean grandes qué religión practicar. Y no es así, ya se pasó la edad. Entonces, esas situaciones puede ser que también entra otra causa, las cuestiones económicas, que son muy frecuentes, en el que los vinculaba era mientras existiera el dinero. Pero cuando empiezan a disminuir los ingresos por la economía, y hoy más tiempos de crisis económicas a nivel mundial, empiezan a trabajar los dos, descuidar a los hijos, y el peligro que representa el que trabaje la esposa por un lado, el esposo por otro, y si la relación matrimonial no era muy buena, muy firme, sólida, empiezan a encontrar otras personas y viene una ruptura. O sea, todo esto es posible, y hay más. Y otro aspecto también que es muy fuerte, el aspecto legal, sobre todo cuando hay hijos. Y cuando hay hijos, vienen las confrontaciones legales de la tenencia de los hijos. ¿Quién tiene la patria potestad? Si la mamá es convertida y el papá
no va a ir por los hijos y ella se los lleva a la congregación, pero el papá se los lleva a lugares que no son convenientes y los niños entran en confusión, ¿sí? Se confunden. O la familia de él, que profesa una religión, los llevan para allá. Ha habido casos en que los llevan a bautizar escondidas de la mamá. ¿Por qué? Porque la abuela dice que eso es lo correcto. Ujú. Y eso es bien común que también suceda en esos casos. O que también, por alguna circunstancia, la mamá queda con la patria potestad, pero los descuida a los niños, no los cuida, se enferman, desnutridos, y el papá, aunque no sea nacido de nuevo, pero sí ama a sus hijos y se angustia por ellos y empieza a ver inclusive hasta conductas que pueden llegar a ser conductas delictivas, ¿no? O sea, porque el papá se lleva a los hijos y vienen las denuncias o también, bueno, ahí hay mil circunstancias probables, mil circunstancias. Eso es lo que se enfrenta. Pero ¿cuál es el fondo común de todas estas? Y yo creo que ya me están entendiendo. El elemento común en todos esos conflictos matrimoniales es que no ha experimentado uno y otro el nuevo nacimiento. ¿Sí? Y la clave es, por eso la sesión anterior les dije que la clave es sencilla, la solución es sencilla, no es complicada. Y miren, vamos a ver que eso es lo que está escrito también ahí en Corintios. Si tienen sus Biblias, vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 7, que eso es todo lo que explica Pablo en el capítulo 7 de Primera de Corintios, ¿sí? Eh, Consideremos que para el tiempo que Pablo escribió esta carta, lo que imperaba en la sociedad griega eran las leyes de ese tiempo, ¿sí? Tal vez habría alguna diferencia con las leyes actuales, pero no son muy diferentes a las que hoy tenemos. Por eso sí le podemos encontrar una aplicación práctica. En la primera de Corintios 7 dice, en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, ¿qué hay detrás de estas palabras y qué sería lo que le escribieron los, los cristianos griegos a Pablo, que le enviaron, aquí entendemos que le enviaron una carta, un escrito, y que él cuando leyó ese escrito dijo, la cosa está muy complicada. ¿Por qué? Porque tienen conflictos matrimoniales, que en ese tiempo existía la adoración en el tiempo de Diana, que era un culto sexualizados en donde se ejercía eh, el comercio carnal de las sacerdotisas con los varones que asistían. Era lo socialmente aceptado, era lo normal en esas religiones, ¿sí? Pagaban daban su pago de ofrenda a las sacerdotisas y tenían ese tipo de comercio carnal. Era aceptado por la sociedad griega. Cuando les empiezan a conocer el evangelio, empiezan a saber de que es un Dios que enseña y pide y aún exige la monogamia de la fidelidad matrimonial, pues entran en conflicto muchos de los matrimonios griegos ahí. Entonces no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque pues se les fue complicando la vida, como hoy puede ocurrir. Por eso les dice, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, o sea, pues mejor que no vayan y que no rindan esos cultos de ese tipo de adoración, de esos cultos antiguos. Bien, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Qué se establece por concesión apostólica y por mandamiento? Y dice uno, bueno, es que eso es de la ley de Moisés, sí, pero ahora la está confirmando la autoridad apostólica, ¿sí? La relación monogámica, que lo cual no pudieron practicar ni David, ni Salomón, ni varios de ellos, pero
no había habido todavía redención y llenura del Espíritu Santo. La había, pero hasta cierto punto con David, pero no era tan entendible, porque la naturaleza espiritual de David es el que mejor medio cambió, pero no totalmente, ¿sí? No totalmente, como ya lo estudiamos. Todos los demás, no había ningún cambio. En el Nuevo Testamento sigue habiendo la poligamia o este tipo de cultos de esa naturaleza. Bueno, entonces dice Pablo en el versículo 3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Ahora, yo les di una definición en el griego de lo que es el ser marido convertido a Cristo y el que es ser marido no convertido a Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les di esa definición o no se acuerdan para volvérselas a recordar? Y dijimos que el marido, se las voy a recordar, el marido no convertido a Cristo significa, y así lo entendían, extranjero, cadáver, ¿sí? Este, a ver, espérenme, déjenme ver, aquí tengo mi Biblia, porque hay una de esas que no me recuerdo, aquí está mi apunte, ahí ando cayendo, extraño y macho. ¿Sí? Que ahora que están viendo con Patti lo de machismo y matriarcado, eso es exactamente lo que están viendo con Patti, es lo que está diciendo, dando a entender Pablo. O sea, había machos griegos, sí, los ha habido en todas las culturas. Y sí, no nada más los mexicanos somos machos, como dicen, ¿no? Porque ya nos crearon una figura ahí. Ve acá son bien, pero bien machotototes aquí en Argentina. Sí, así. Y viene del Roma, porque pues la mayoría son migrantes italianos que traen de la cultura romana en la genética. Es terrible acá, terrible. Ujú. Aquí hay muchas, aquí le llaman femicidios, muchos, no feminicidios como en México, aquí le dicen femicidios, pero y entre novios, así diario hay muchos. Bueno, eso es lo que significa cadáver, extranjero, extraño, una persona extraña en esta relación conyugal. Y la diferencia es marido en Cristo, que significa casado, digno, labrador, paladín, soldado. Eso es lo que significa en el griego marido. ¿A cuál se está refiriendo Pablo aquí en la carta a los Corintios? Pues cuando dice en el 3, el marido, y entendemos que es un paladín, que es un labrador, o sea, que siembra para cosechar fruto en el espíritu, obviamente, que es digno o equilibrado, porque eso significa equilibrado o digno en su conducta y en su relación matrimonial, que está casado, o sea, unido por el Señor en matrimonio, que es paladín o líder o cabeza del hogar y que es un soldado, es decir, para enfrentar las batallas de la vida. O sea, todo ese concepto de marido, como Pablo lo dio como enseñanza a los griegos, significa. Entonces, no nos confundamos por la palabra, depende el contexto. ¿Eh? Entonces, alguien, pues, es que mi marido, es mi marido, es mi marido. Sí, pero a ver, ¿qué tipo de marido? ¿O es un cadáver o es una persona, como lo mencioné, digno, labrador, paladín, etcétera? ¿Mm? Por cómo recogemos la evidencia de qué clase de marido es en un matrimonio, dependiendo de las evidencias de su conducta. Ujú. Y ustedes pueden a los matrimonios que tengan bajo consejería preguntarle, ¿cómo se comporta tu marido? Bueno, sí, bueno, es que él se enoja mucho porque es muy celoso, marido macho. Y también él es, a veces lo desconozco, cambia de su forma de ser, de la ira, pasa a estar contento, me pega, pero después me da regalos.
extranjero, extraño, ¿sí? O sea, es marido, pero es un extraño. ¿Mm? Y también hay cosas que hacía cuando éramos novios y aunque es mi marido, la sigue siendo muy coqueto y muy provocador y le busca las aventuras sentimentales. O sea, está muerto, hiede, apesta muerto. ¿Mm? Es un marido muerto, ¿ok? Tiene mucho que ver el significado y el concepto de lo que sea marido. ¿Mm? Entonces, eso es lo que tienen que captar ustedes cuando entrevisten a los matrimonios. ¿Qué clase de marido es? ¿Mm? Cualquiera de estos dos. Bueno, dice, el marido cumpla con la mujer. Ahora, recuerden, ¿por qué no dice esposa? Marida, pues no existe, ¿verdad? Pero ¿por qué no dice esposa? ¿Por qué dice mujer? Porque ya dijimos que para el Señor, y más en el caso de tratarse de creyentes, Él ve a los dos como uno, como una sola persona, ¿sí? Entonces, en un matrimonio de creyentes, el marido para el Señor son los dos unidos, los dos juntos, si los dos son nacidos de nuevo, ¿bien? Entonces, hace la distinción de mujer para que sepamos que se está refiriendo a la cónyuge, a la mujer del marido, pero ambos son delante del Señor marido o Adán. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, eso puede ser así. Por eso dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, con lo que significa. Este, Cumpla con su deber conyugal, que el deber conyugal, deber, es la intimidad matrimonial. Es un deber. El marido cumpla con la mujer el deber y asimismo la mujer con el marido. Y aquí hay equilibrio entre la pareja del matrimonio. Se debe de hacer y es algo mutuo, no condicional, no uno sí y uno no, sino que es un deber mutuo del el deber conyugal que es la intimidad matrimonial. Bien, por igual, ambos. No es que uno, y ¿qué es lo que se sale de esto? Se sale de lo que es esta enseñanza apostólica cuando uno quiere predominar sobre el otro, manejando y manipulando este deber conyugal, manipulándolo a su conveniencia. Ya eso ya se sale de lo correcto y de lo que se ha establecido en el reino de Dios. Bien, y ahí ya se está abriendo la puerta y el acceso a cosas muy negativas. Bueno, dice después el 4, la mujer no tiene potestad. Potestad aquí tiene otros dos significados más. Sería autoridad o gobierno también. Potestad, autoridad o gobierno. Cualquiera de las tres cosas, ¿sí? Potestad, autoridad o gobierno. Dice, la mujer no tiene potestad, autoridad o gobierno sobre su propio cuerpo, sino el marido. ¿Quién tiene el gobierno, autoridad y potestad sobre la mujer? El marido, el cuerpo de la mujer, ¿sí? ¿Y quién es el que tiene autoridad, gobierno, potestad sobre el otro cónyuge? La esposa, sobre el cuerpo del esposo. Que esto no se debe de ver como un sometimiento de humillación o de maltrato, no. Es una autoridad, gobierno constructivo para bien, ¿sí? Es decir, yo como marido debo de ver que el cuerpo de mi esposa esté bien, sano, saludable, bien nutrido, protegido, cuidado, no descuidarla, ver que vaya bien, que esto tiene mucho que ver con los controles de la natalidad, de la regulación de la natalidad, porque hay algunos que son no buenos para algunas mujercitas que les hace daño y que el marido las obliga a que se lo tomen con tal de no tener hijos. Y cuando, aunque ya están muy dañadas, él insiste, ¿no?
Y ahí ya se escapa dentro de esta mayordomía del marido el cuidado del cuerpo de su esposa. O que el marido trabaja y trabaja y trabaja 2, 3 turnos y se desgasta, se enferma por el excesivo trabajo, porque a ella le gusta ir a comer a restaurantes buenos, comprarse buena ropa, no le interesa, pero ella quiere gastar y gastar y gastar dinero, a costa de la salud del esposo. Ahí se rompe esa mayordomía. Por eso es un equilibrio. Ajá. Y esto es que deben de gobernarse entre uno y el otro, en un equilibrio. Yo voy a cuidar por la salud de mi cónyuge, uno y la otra. El marido va a cuidar la salud de él, qué es lo que él come, que se mantenga sano, que sea una dieta que no le haga, aunque le guste al marido, pero si eso le sube el colesterol, el azúcar y todo, no le va a dar la esposa porque le gusta y él que le hace daño. No, es una cuestión. Y él tiene que aceptar para bien de él y porque Dios le va a pedir cuentas a ella. Así como el Señor le va a pedir cuentas a él de la salud de su esposa, también a la esposa le va a pedir cuentas. Y esto es una cuestión totalmente espiritual, ¿eh? Es algo espiritual. Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice después en el 5, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y vuelvan a juntarse en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y la advertencia aquí es que Satanás está muy al tanto de los vínculos matrimoniales, está muy pendiente, tiene mucho interés, inclusive cuando habla ahí en la segunda de Corintios acerca del yugo desigual, en el que interviene Belial, sí que es un ente espiritual para romper el vínculo matrimonial, es porque hay una vigilancia y una constante opresión del enemigo sobre el vínculo matrimonial. ¿Por qué? Pues se rompe un matrimonio y se rompen muchas cosas. En un divorcio se calcula que salen afectadas hasta 70 personas, desde familiares directos, indirectos, hijos, conocidos, del trabajo, autoridades, etcétera, etcétera. O sea, se expande el círculo de influencia cuando hay una separación. Hasta 70 personas se ven involucradas en la ruptura de un vínculo matrimonial. Es sumamente destructivo. Y si se rompe un matrimonio y otro, y otro, y otro, toda la sociedad en conjunto se empieza a fracturar y empieza a menguar la solidez de una sociedad. Por eso es obra de las tinieblas acabar con el matrimonio y las familias para que se derrumbe esa sociedad y quede totalmente controlado por los gobernadores de las tinieblas. Esa es la estrategia. Bueno, dice entonces, aquí marca una cronología. Si se dan cuenta, hay una cronología en el versículo 5. Dice, no se nieguen el uno al otro. O sea, no se nieguen a la intimidad matrimonial. No se nieguen. A menos que haya acuerdo, porque dice, no se niegue el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparse sosegadamente en la oración. Es decir, habrá, como dice, escribió Salomón el cantar en el Eclesiastés, hay tiempo de abrazar y hay tiempo de no abrazar, ¿sí? Y eso es así. Si hay en mutuo consentimiento, ¿por qué? Porque van a dedicarse más a la actividad espiritual, porque dice aquí claramente, ocuparse sosegadamente en la oración, o sea, no olvidarse que el matrimonio es de tres, se los dijo también Patti, el Señor y el hombre y la mujer. Y tienen que dedicársele un tiempo a él. No es nada más la convivencia de intimidad que es necesaria, sino que en mutuo acuerdo decir, ven, vamos a dedicarnos ahora a nuestra comunión con el Señor, ambos, juntos, oremos,
tenemos comunión con el Señor, ha bendecido nuestro matrimonio, que Él participe activamente en nuestra relación matrimonial. Ya regresaremos a nuestras relaciones íntimas, que eso es lo que aquí dice. Vuélvanse a juntarse en uno, una sola carne. ¿Para qué? Para que no les tiente Satanás por su incontinencia. O sea, para que no les tiente Satanás a causa de que no se pueden controlar en su vida de relación íntima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí, como es el instinto natural más poderoso que tiene el ser humano, la búsqueda de la relación íntima es una de las instintos más que el hambre y la sed, es el instinto, porque eso es lo que ha hecho sobrevivir a la raza humana. Es muy buscada en las relaciones matrimoniales, que llegue el momento en el que de eso puede ser que el mismo enemigo de Dios se introduzca dentro de la relación matrimonial. Dice el versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Que esto habla de temperamentos, ¿sí? De la forma como somos cada uno en lo individual. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, que Pablo lo pidió, que es posible pedirlo, y él lo pidió, dice, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Y a partir del versículo 10, en estos dos versículos que siguen, el 10 y el 11, están todas las posibilidades de las que les mencioné cuando empezamos esta sesión, ¿sí? Todas esas posibilidades que yo les di están contenidas en estos versículos que siguen. Fíjense lo que dice el versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, ¿ok? Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decir? Que el vínculo matrimonial... Sí, Anita, ¿quieres preguntar algo? ¿No? ¿Vamos bien? Sí, Anita. No te escucho. No te escuchamos. A ver, ¿ya me oyen? Sí, ya. Ahora sí. Ok. Tengo una pareja, por ejemplo, que es exactamente lo que usted estaba diciendo ahorita. Mm, Ellos se separan por cuestiones hubo ahí maltrato físico, ellos se separan, se vuelven a juntar, pero en el Inter, pues mm, cada quien anduvo con una persona. con cada cual. En- sí, Mm, entonces ahí ya hay un montón de problemas porque pues falta de perdón y un chorro de cosas. sí. En ese caso, ¿qué? ¿Y ya volvieron a estar juntos otra vez? Bueno, es obvio que por andar buscando cada uno por su lado, habría que cuestionar lo que comenté. Por eso les dije, la clave está en que verifiquen ustedes si han nacido de nuevo. Yo considero, y yo creo que todos estaríamos de acuerdo, que no han nacido de nuevo ambos. ¿Por qué? Porque buscaron la satisfacción egoísta. de- de- Porque ni idea tienen de que es el de donarse el uno al otro. ¿Me explicó? Y no hubo eso, no hubo eso. Entonces hay que hacerlo reflexionar de su verdadero nuevo nacimiento, si verdaderamente sí han conocido al Señor. Y a volverles a predicar las buenas nuevas, antes de que tratar de que vivan juntos en una tregua, porque al rato se rompe la tregua, el primer golpe, y otra vez empiezan. Y así van a seguir, así van a seguir. Hay que verificar
su conocimiento y revelación del Señor Jesucristo, de la redención. Llévalos ahí, nuevamente, a la cruz de Cristo. ¿Sí? Ese es. Bueno, vamos a ir concluyendo en esto. Dice, seguimos, en el 11, que dice, y si se separa, quédese sin casar. Es decir, está hablando, aquí, ¿ustedes qué consideran que esté hablando? ¿De gente que ha nacido de nuevo o que aquí hay gente que no ha nacido de nuevo en estos versículos? ¿Es posible que haya gente que no ha nacido de nuevo? Yo creo que sí, porque dice que si se separa, quédese sin casar o reconcíliese, es decir, hubo una separación. Y está hablando con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Bueno, que esto aplicaría tal vez a esa pareja, Anita, que se reconcilien, pero lo que sigue diciendo, dice, y a los demás yo digo, no el Señor. O sea, esto es algo que sale de Pablo. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, mujer incrédula, a ver, déjenme, aquí está, que sea incrédula, y ella consiente en vivir con él, no la abandone, no la abandone, sigan viviendo juntos. ¿Por qué? Porque posiblemente algo los está vinculando, algo los está manteniendo en una vinculación, como para que puedan seguir juntos. Bien, entonces lo que Pablo está diciendo, ¿sabe qué? Si hay algo que todavía los une, que pueden ser los hijos, no la abandone, que sigan juntos. Dice el 13, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Puede algo suceder, puede suceder algo. Y nos da la respuesta Pablo en el versículo 14. Porque el marido incrédulo, el que no es creyente, es santificado en la mujer. Porque recuerden que el Señor los ve como uno, ¿sí? Y el Señor ve a la mujer, pero junto a ella ve a alguien, un marido que no cree. No necesariamente que sea un perverso, un malo, simplemente que no cree. Pero por causa de la mujer, él es apartado o va a ser apartado del pecado. Y la mujer incrédula en el marido, el otro caso. Pues de otra manera, eh, sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Cómo considera el Señor a los hijos cuando el caso es que hay un incrédulo que ama a su esposa y que ella es creyente? ¿Cómo ve el Señor a sus hijos? Como santos. Y que no conviene que se separen. ¿Por qué? Porque ahí se destruiría. Y ser santos es que también están preservados y guardados del pecado. Por eso dice que son santos. Dice el 15, pero si el incrédulo se separa por su iniciativa, porque no quiere creer, porque rechaza el evangelio, no quiere saber nada del Señor, dice, si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano, el nacido de nuevo, o la hermana nacida de nuevo, sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que Pablo acepta que si hay un marido incrédulo que no quiere saber nada del Señor y se separa y se va, no lo busque el creyente o la creyente, porque es un yugo desigual. Es decir, ¿qué pasó? Se fue el cadáver, se fue el muerto, se fue. Y la que está viva, el que está vivo, se queda y sigue vivo. Dice, porque ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás algo a tu marido, si es que decide quedarse en su casa el incrédulo? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero
cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Y luego, dice, sigue diciendo que esto ya lo vamos a ver la sesión siguiente a partir del versículo 18. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Esto vamos a ahondar porque esto tiene que ver, y no me acuerdo si con ustedes traté el punto y sí vimos la circuncisión de Cristo. ¿Qué es lo que hay detrás de la circuncisión de Cristo? ¿Se acuerdan? Que lo vimos cuando fue exhibido en la cruz y lo que había detrás de la circuncisión de Cristo. Vamos a retomar nuevamente esa parte de la redención para entender esto, que es mucho de la solución para los conflictos matrimoniales y tratar de evitar el divorcio, la separación, ¿sí? Pero ahí van a ver que en qué consiste esto. Bien, ¿alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a dejar hasta acá y regresaremos a ver este punto en este capítulo 7 de Corintios. Y bueno, del manual es más o menos lo que está ahí en sus manuales. Les sugiero que le den una lectura, porque ahí más o menos lo decimos un poco con más en otra perspectiva, pero es lo mismo. Bien, bueno, muy bien. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, pastores. Pastores, me da gusto verlos. A todos, pues que todos son pastores, así es que me da gusto verlos. Bueno, casi todos, y unos van para allá, unos van para allá. Que Dios los bendiga y nos vemos el próximo miércoles. ¿Ok? Primero Dios, gracias, que Bueno, descansen. buenas Nos vemos. noches. Saludos a Marce, saludos a Gracias. Carmelita por allá. Hasta Gracias. luego. Gracias, hasta Laurita luego. también despide, Lore, nos vemos. Me saluda Jorgito. A todas. Un Gracias. abrazo. Adiós, Hasta Mari. luego. Y Gracias. Jovita, también nos vemos Hasta el luego. próximo jueves. Que Dios los bendiga. Gracias igualmente.